Estamos ya de regreso. El 56% de los adultos mayores no conoce el significado de producto financiero. Esta cifra es parte de un estudio presentado por el Servicio Nacional del Consumidor y el Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta investigación? Para conocer más detalles, saludamos al director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Macarena. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son entonces las primeras conclusiones de este estudio? Bueno, las conclusiones de este estudio que dimos a conocer hoy día con el Servicio Nacional del Adulto Mayor y que encargamos a ADIMARC son preocupantes en el sentido del desconocimiento que tenemos de las personas mayores respecto de conceptos básicos financieros. Como usted señalaba, un 56% de las personas mayores no entienden lo que es un producto financiero, un 80% no entiende lo que es el endeudamiento y un 60% no entiende lo que es la tasa de interés. Esto nos habla de una vulnerabilidad importante respecto del conocimiento de conceptos financieros básicos, pero también el estudio demostró que hay ciertas prácticas que también hacen que las personas mayores sean vulnerables. Me refiero, por ejemplo, a que hay un 66% de las personas mayores que no cotizan. Esto es, teniendo la información que muchas veces no es clara para ellos y la que no tienen tanto acceso, un 66% no elige cotizar. Y eso nos habla entonces de un aprovechamiento de la información que es deficiente. Y también cuando le preguntamos en función de esa cotización a la gente que cotizó, a la gente que compró un crédito, que contrató un crédito, les preguntamos cuál es la alternativa más conveniente, solamente un tercio es capaz de identificar cuál es la alternativa más conveniente. 2/3 se equivocan y eligen entonces una alternativa que es más cara. En general entonces, ¿qué es lo que nos señala este estudio como conclusión? Un espacio de vulnerabilidad importante de las personas mayores que ya sabemos que en promedio tienen 8 años de escolaridad y por lo tanto tienen competencias que no les permiten aprovechar la información, pero además una labor, en este caso, del CERNAC y del SENAMA en todo el territorio nacional para ir apuntando a cerrar estas brechas que complican el acceso de las personas mayores a las mejores alternativas de mercado y por supuesto su inclusión financiera. Señor Muñoz, los adultos mayores ahorran. Bueno, dentro de las prácticas que nosotros detectamos hay 3/5 de las personas mayores que realizan planificación de presupuesto. Eso es una buena noticia, pero solamente 1/3 ahorra. ¿Esto qué significa? Solamente 1/3 puede ahorrar y planificar financieramente y eso lo que hace es establecer, como decíamos, una vulnerabilidad por el lado de la falta de utilización de la información, de la falta de prácticas destinadas a encontrar la alternativa más conveniente y en este caso también de falta de planificación. Ahora, cuando nosotros nos referimos a cómo nosotros podemos enfrentar este problema, estamos trabajando desde el punto de vista de la educación financiera, realizando talleres. En este mes vamos a realizar talleres en 6 regiones para poder apuntar a una población de adultos mayores para entregarle estas competencias dentro de la planificación y también identificación de mejores alternativas de consumo financiero. Pero eso no es suficiente y es por eso entonces que el llamado que estamos haciendo es primero a las empresas en el mercado financiero a cumplir con la ley respecto de la información. Lo mínimo es tener información y ya sabemos que tenemos una brecha importante respecto de esa utilización de la información. Pero además, este espacio de vulnerabilidad no se soluciona solamente con educación y con información. Se requiere entonces que el Servicio Nacional del Consumidor tenga las facultades legales para poder prevenir los abusos que de otra manera van a afectar de manera importante y están afectando a esta población vulnerable. Usted hablaba de poder capacitar a los adultos mayores, en el fondo entregarles esta educación financiera. ¿Cómo se va a materializar y cómo va a ser posible? Hablábamos también hace pocas semanas atrás respecto a un mismo estudio, pero vinculado con personas jóvenes, donde ya entregaban datos también bastante preocupantes y junto al INJU ver la forma de poder salir adelante de esto. Bueno, ¿qué pasa ahora con las medidas para los adultos mayores? Efectivamente, Macarena, usted lo recuerda muy bien. Hicimos también el mismo lanzamiento con el INJUV respecto de la caracterización, en ese caso, de los jóvenes. Ahora lo estamos haciendo con las personas mayores y esto apunta a lo siguiente. La estrategia desde el Estado, a través del Servicio Nacional del Consumidor, es identificar estos públicos vulnerables, medir cuáles son esas vulnerabilidades y generar entonces políticas públicas e instrumentos para tratar de cerrar esas brechas. Hoy día lo estamos haciendo en conjunto con el SENAMA a nivel nacional. Vamos a coordinarnos con el Servicio Nacional del Adulto Mayor para poder identificar entonces en cada una de las regiones las oportunidades que tenemos para desarrollar estos talleres de educación financiera, pero también para, junto con el SENAMA, exigir que se cumplan con los estándares mínimos legales, exigir entonces que las empresas se preocupen de las personas mayores,
porque las personas mayores puedan acceder a esta información que ya sabemos, muchas veces no entienden en condiciones apropiadas respecto del estándar de la ley, y también la vigilancia en el cumplimiento legal, porque aquí este tema no se soluciona solamente con educación e información, sino que se soluciona con facultades efectivas para que cuando se produzcan estas faltas a la ley, cuando se produzcan estos abusos, el Estado, en este caso el Servicio Nacional del Consumidor, pueda responder de manera efectiva, previniendo y solucionando los problemas de los consumidores. Por eso entonces que tenemos este proyecto de ley que hoy día está en la Comisión de Economía del Senado, y esperamos que pronto sea ley para que tengamos estas facultades y podamos ir cerrando estos espacios de vulnerabilidad de las personas mayores a través de educación, información, pero también protección. Bueno, ¿y cuál es la recomendación en este caso para los adultos mayores? Usted daba algunos datos respecto a que el 66% de los adultos mayores no cotiza a la hora de solicitar algún producto financiero. Las posibilidades también son distintas. Entendemos que el presupuesto que manejan los adultos mayores también es reducido. Por lo tanto, la planificación presupuestaria es clave para poder hacer rendir precisamente el dinero. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación para los adultos mayores? Exigir la información y cotizar en función de esa información. Recordar que como consumidores financieros tenemos derecho a una cotización que tiene una vigencia mínima de 7 días. Esto es, usted puede pedir esa cotización y puede ir a la empresa del lado, a la financiera del lado, y pedirle la misma cotización y comparar. En segundo lugar, fijarse bien en el costo total del crédito, lo que me va a salir al final el crédito. No solamente fijarse, por ejemplo, en la cuota o en la tasa de interés, porque pueden haber otros cobros, como por ejemplo comisiones, que no están integrados dentro de esos conceptos, y por lo tanto saber cuánto me va a salir al final es algo que me va a permitir tomar la mejor opción. En tercer lugar, exigir los derechos, no solamente la información, sino también, por ejemplo, la no discriminación arbitraria. Recordar que nadie le puede decir, mire, usted no puede acceder a este producto financiero sin indicarle condiciones objetivas que justifican esa negativa. Esto es muy importante. Los consumidores tienen que saber, por ejemplo, en este caso, por qué no pueden acceder al crédito que está siendo ofrecido, que leen en el diario, que está en la publicidad. Y desde ese punto de vista, entonces, a las personas mayores, la recomendación junto con eso es a informarse y a ejercer directamente sus derechos, porque el espacio de vulnerabilidad se va a cortar cuando tengamos consumidores que sean informados, que ejerzan sus derechos, y por cierto, cuando tengamos una institucionalidad apropiada que pueda defenderlos y prevenir los abusos. La última pregunta, señor Muñoz, es que conversábamos hace algunas semanas respecto a la educación financiera de los jóvenes. Ahora lo hacemos en torno a los adultos mayores, y estos estudios que ustedes mandan a realizar, esta radiografía, y que no entregan alentadores resultados. Por lo tanto, tenemos una deuda con la población en términos generales respecto a la educación financiera, y cómo hacer frente a eso también. Mire, esto es efectivo. La educación financiera es un espacio donde como país tenemos que seguir avanzando para tener estándares adecuados. Hoy día, en un mercado competitivo que entrega muchas opciones, el tema financiero es fundamental, no solamente desde el punto de vista de los problemas, sino también de las oportunidades de inclusión financiera. Es por eso entonces que este espacio es un espacio fértil para la colaboración público-privada, y por eso el llamado también es a las empresas a desarrollar estos programas, porque un consumidor informado, un consumidor que no está sobreendeudado, ayuda no solamente al desarrollo y al respeto de los derechos de los consumidores, sino también a tener una industria sana. Es por eso entonces que nosotros estamos desarrollando estas actividades y difundiendo y estableciendo líneas de base. Es muy importante en la política pública, en este caso, tener una línea de base para saber cómo estamos, sacarnos una fotografía y luego implementar a través de estos instrumentos de política para medir nuestro avance. Estamos nosotros esperanzados, estamos colaborando. Distintas instituciones dentro del gobierno, no solamente el Servicio Nacional del Consumidor, también la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, el FOSIS, con distintos programas de educación financiera, apuntando a públicos distintos, pero todos colaborando y empujando por tener entonces una población más informada, con mejores competencias de educación financiera y al final del día con respeto pleno a los derechos de los consumidores. Bien, pues muchísimas gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Macarena.